en mi corazón ayer y antes de predicar quería cogerla porque la sentí así en mi corazón, para que podamos captar lo que es realmente el sentimiento de la fe. Que por fe, mis hermanos, dice esa alabanza, veremos la gloria de Dios. Que por fe, mis hermanos, la hija de Jairo resucitó. La fe, mis hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. En una versión anterior a esta escritura, a esta Biblia, la del año 1909, esta versión que tenemos es la de 1960. La del 1909 dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Ahora, mis hermanos, una sustancia es algo que se encuentra dentro de usted. Es algo que no se ve, pero está ahí dentro. La fe, mis hermanos, muchas veces lo hemos dicho, es algo que yo no puedo ver, pero sé que está ahí. La fe, mis hermanos, no se puede apagar. La fe, mis hermanos, no se puede demostrar. Pero la fe, mis hermanos, es lo que hace mover a Dios. Por ejemplo, yo veo aquí que esta silla es de color blanco. Muchas veces ponemos ese ejemplo. Esa silla es de color blanco. Y yo creo que esa silla es de color blanco porque mis ojos, mi sentido de la vista dice que esa silla es de color blanco. Y ninguno de ustedes, ni nadie del mundo, podrá decirme lo contrario. Podrá decirme que esa silla es roja, que es amarilla, o que es amarillenta, pero yo veo que es 100% blanca. Da igual, mis hermanos, quien venga. El sentido de mi vista dice que esa silla es de color blanco. Y nadie, ni nada, podrá apartarme de lo que dice mi vista. Ahora, la fe, mis hermanos, es exactamente igual que el sentido de la vista. Mi fe dice, la palabra de Dios dice que acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La palabra de Dios dice que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. La palabra de Dios dice que todo aquel que a mí se acerca, yo no lo echo fuera. Eso dice la palabra de Dios. Cualquiera podría decirme que Dios, el Señor Jesucristo, murió en la cruz de Calvario, que fue un buen hombre, que fue alguien que dio su vida, pero fue en vano. Todo el mundo puede decirme eso, pero la palabra de Dios dice que Él está entre aquellos que la claman a Él de noche. La palabra de Dios dice que Él se encuentra en ese corazón necesitado, afligido, que donde hay dos o tres congregados Él está en el medio. Eso dice la palabra de Dios. Igual que el sentido de mi vista dice que esa silla es blanca, el sentido de mi fe, el sexto sentido de mi fe dice que esa palabra es así. Eso es la fe, mis hermanos, la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro de que el Señor cumplirá su palabra. Dice, mis hermanos, hoy sabemos la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es algo que yo tengo en mi interior. Como la persona que canta bien, hay alguien que tiene el don de cantar bien. Yo puedo aprender a cantar bien, pero yo no tengo ese don. Pero el que lleva ese don, mis hermanos, no se lo puede regalar a nadie. Es algo que está en su corazón, es algo que está en usted. Y la fe es algo que está en su corazón. El Señor a sus discípulos les decía, hombres de poca fe. Pero en cambio, a mujeres les decía, mujer, grande es tu fe. Porque la fe es suya, la fe tiene que habitar dentro de su corazón. En una ocasión, mis hermanos, un ejemplo que a mí me llena de sentimientos, me llena, mis hermanos, de alegría, por decirlo de alguna forma. Sabemos que la Escritura nos habla de un centurión romano. Fíjese, él no era parte de las promesas de Abraham según la carne. Él no tenía nada con el pueblo de Israel, era un gentil, no era judío, era un romano. Pero este oyó de Jesús, oyó de los milagros, de las sanidades que él hacía, y él tenía a su siervo gravemente enfermo, y mandó llamar a Jesús para que le descendiera a su casa. Pero antes de que Jesús llegara a su casa,
Él mandó a unos siervos a que dijeran: maestro, no desciendas a mi casa, porque no soy digno de que entres bajo mi casa. Pero, Señor, ora por mi siervo. Di la palabra, tan solo di la palabra, porque yo mando a mis siervos: ve aquí y van, o ve allá y van. Él, el centurión romano, tenía autoridad sobre sus siervos. Y todo lo que él mandaba a sus siervos lo cumplía, porque él tenía autoridad sobre esos hombres. Pero ese hombre demostró por medio de su fe, que depositó su fe sobre Jesús de Nazaret, de que él podía decir a distancia la palabra. Y como él tenía autoridad sobre hombres, él tenía autoridad sobre enfermedades, sobre dolencias, sobre cargas, sobre tribulaciones. Ese hombre puso su fe sobre el Señor Jesucristo y dijo el Señor Jesucristo, que se maravilló de su fe. ¿Quién ni aún en Israel había hallado tanta fe? Porque la fe, mis hermanos, como hemos dicho, habita dentro de usted. Esa fe habitaba dentro de ese centurión romano. En cambio, aquella gente judía que esperaba al Mesías, que esperaba, mis hermanos, al Salvador, esa gente no pudo ver a Jesús. Pero ese hombre, mis hermanos, quizás despreciado, porque dice la palabra de Dios que el Señor escogió a lo débil del mundo, a lo menospreciado, a lo que nada servía, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a la gente de este mundo. Por eso tenemos un Dios, mis hermanos, que es rico en misericordia, que pasará generación tras generación y su misericordia siempre permanecerá. La palabra de Dios, mis hermanos, como hemos dicho, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, yo escucho la palabra de Dios. Si esa fe habita en mi corazón, yo sentiré algo, sentiré ese llamado, porque la fe habita, como hemos dicho, en mi corazón. Pero esa fe no habita, no se deposita, mejor dicho, sobre una simple palabra. Mi fe no se deposita sobre un hombre. Mi fe se deposita en Jesucristo, el único que puede prometer algo y cumplirlo, el único que puede jurar por sí mismo y su promesa permanecer generación tras generación. Eso dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, pero oír el qué, la palabra de Dios. Hay gente, mis hermanos, un padre, una madre, te puede hablar y te puede transmitir un momento de tristeza, te puede traer paz, te puede traer tranquilidad por un momento, porque son palabras de alguien que te quiere y quiere que estés bien, y te habla con ese amor y esa dulzura. Pero mis hermanos, esas palabras te servirán para ese día, pero para el día siguiente quizás ya no te sirvan. Pero la palabra de Dios es para toda la eternidad. Cuando usted lee la palabra de Dios, hoy le va a hablar. Si usted lee la palabra de Dios, mañana esa palabra le va a hablar. ¿Por qué? Porque son palabras vivas. Si no, Él no estuviera vivo, tus palabras estarían muertas. Pero por cuanto Él está vivo, su palabra sigue estando viva. Y por eso cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo la palabra de Dios, dice, en Hebreos también, si no creo mal, o en la Escritura dice que Él, la palabra de Dios, es como una espada de doble filo, que te atraviesa, mis hermanos, y te discierne los pensamientos del corazón. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios está viva. Si la palabra de Dios no estuviera viva, no podría discernir lo que hay en mi corazón. Por eso, cuando leo la palabra de Dios, es el Señor, por medio de mi fe, hablándome a mi vida. Amén. Pero la fe, mis hermanos, es algo más que una sanidad. La fe es algo más que el Señor habla en mi corazón. La fe es una revelación. La fe es un secreto que usted tiene en su corazón, que nadie más puede saber, pero usted sabe que es así. Esa revelación, mis hermanos, está en su corazón. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Tan solo hay un Padre, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Tan solo hay un bautismo, el cual es en el nombre de Jesucristo. Y tan solo hay una fe, que es la palabra de Dios.
católicos, están los testigos de Jehová, están los evangélicos, están los de aquí, los de allá. ¿Por qué? Porque han sacado muchas fe. Pero la palabra de Dios dice que tan solo hay una fe. Y esa fe tan solo son revelados a sus hijos e hijas. Y aquellos, mis hermanos, que tienen esa fe en su corazón, tienen una fe inquebrantable, tienen una fe perfecta, una fe que nada ni nadie podrá jamás derrotar. Como antes hemos dicho, o más bien ha dicho el pastor de la iglesia, cuando ha hablado de Josué y Caleb, todos sabemos que Israel estuvo esclavizado en Egipto durante 400 años. Y Moisés, Dios por medio de Moisés liberó a esa gente de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y salieron 2 millones de personas de allá, con gozo, con alegría, sabiendo que Dios nos iba a volver a su tierra, a su heredad. Pero no todos, mis hermanos, tenían la confianza, no todos tenían la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No todos tenían eso. Tan solo 2 de 2 millones tienen esa fe en su corazón. De tal manera que cuando vieron esas grandes murallas, esos gigantes, esos grandes guerreros fuertes y valientes, no se atemorizaron, porque su fe estaba fundada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios decía que Dios prometió a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Y da igual lo que sucediera, da igual que si hubiera un gran terremoto, o si hubiera habido un gran tsunami y se nos hubiera arrastrado a todos, la palabra de Dios tenía que seguir permaneciendo. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nos enfrentamos a problemas, a circunstancias de la vida, a momentos difíciles? Pero si su fe, si Dios le ha revelado a usted su palabra, y puede ver la palabra de Dios, todas sus promesas, todos sus milagros, todas sus señales, porque esta Biblia, esta palabra, cada coma, cada tilde, cada letra fue escrita para usted, para que en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, en el momento de la angustia, pueda ver su palabra y decir: el Señor está conmigo. Como Jeremías, mis hermanos, este profeta, él no quería saber más de Dios, no quería saber nada, pero él en su corazón sentía un gran fuego por seguir predicando. Es él, el Señor Jesucristo mismo, o sea, Jehová, en aquel tiempo le dijo que yo soy tu gigante. Él estaba como poderoso gigante con él. Por tanto, ¿qué temor iba a tener Jeremías ya? No podía tener temor. Su fe estaba fundada en que Dios era su gigante, de que era su fortaleza, de que él era su abrigo. Por tanto, mis hermanos, la fe es mucho más que una sanidad. La fe es mucho más que venir al culto a cantar. La fe es la revelación de lo que la palabra de Dios nos dice en nuestras vidas. Amén. Que en esta tarde, mis hermanos, si usted no entiende la palabra de Dios, si usted en esta tarde se siente que no hay un cambio quizá en su vida, pídele a Dios que dé la revelación para cambiar su corazón. Porque la fe, mis hermanos, también es querer cambiar. Porque dice la palabra de Dios que el justo por fe vivirá. Amén. Ya no vivirá, mis hermanos, por simplemente cantar, ya no vivirá por simplemente predicar, ya no vivirá por ir simplemente al culto, sino que ahora vive por medio de la palabra de Dios. Amén. Eso es la justicia de Dios. Más el justo vivirá por fe. Amén. Si usted traduce eso, es más el justo, más el que cumple la palabra de Dios, vivirá por fe. Amén. Y el que vive por medio de la fe, vive por medio de la palabra de Dios. Amén. Y Dios y su palabra, uno son. Amén. Por lo tanto, si usted cree en la palabra, Dios está con usted. Amén. No solo hoy, no solo mañana, sino hasta el fin de todos los siglos. Amén. Porque nuestra fe, mis hermanos, es más preciosa que el oro. El oro es precioso y valioso en esta tierra. Pues para Dios, si usted tiene fe, como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios. Un grano de mostaza, el cual es pequeño, pero no se puede mezclar con nada. Es puro 100% mostaza. Amén. Pero ese grano de fe, ese grano de mostaza, es oro delante de Dios. Amén. El cual cuesta mucho sacar el brillo, cuesta mucho, mis hermanos, limpiarlo. Pero una vez que está limpiado y una vez que está
está reluciente, es capaz de relucir a aquellos, mis hermanos, que lo están mirando. Porque el oro es un metal precioso. Y si usted tiene fe en su corazón, de tal manera que es golpeado, que es atribulado, que sepa que para Dios usted vale como el oro. Por tanto, esta es la palabra, mis hermanos, que Dios ha puesto en mi corazón. Que es verdad que hablamos siempre de la fe, porque mis hermanos, todo es por fe. Si usted canta, es porque tiene fe en Dios. Si usted hace el esfuerzo de venir aquí, hoy me hace mucha calor, pero hay días que hace mucha calor, es porque usted tiene fe. Si no tuviera fe, mis hermanos, de nada serviría estar aquí. Porque, como hemos dicho, y como dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y el que se acerca a Él, dice que tiene que creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Cuando usted se acerca a Dios, no se acerque triste, no se acerque desconfiado, acérquese sabiendo que Él es un dador de bienes, sabiendo que Él me dará la petición de mi corazón. ¿Cómo? Con fe, sabiendo aquello que le he pedido se va a cumplir. Recuerden, mis hermanos, la fe en sexto sentido, la fe es como mi vista. Yo puedo ver algo y creer que es así. La fe es lo mismo. Esta es la palabra que nos ha puesto en mi corazón, mis hermanos.